Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Estamos avanzando y comenzamos en este video la lectura del libro de Deuteronomio, que hablando como si fuera una breve introducción, es un resumen de todo lo leído hasta ahora, pero al punto, hecho para la nueva generación que conquistaría la tierra prometida, la que Josué comandaría para liderar allí la conquista del territorio de Canaán. Aquí el libro de Deuteronomio es allí una nueva ley escrita en resumen para esta generación de los que estaban por conquistar la tierra. Por eso veremos varios acontecimientos que se repiten en este libro, y no es que sucedieron nuevamente, sino que varios acontecimientos y sobre todo los 10 mandamientos y otros eventos estarán aquí junto con otras ordenanzas para que la nueva generación que conquistaría la tierra esté allí renovando su conocimiento de la ley del Señor. Así que ahora sí, oremos y comencemos con la lectura del capítulo 1 y 2 del libro de Deuteronomio. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 1, orden de entrar a la tierra prometida, dice. Y dice así: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Disabab. Hay 11 días de camino desde Horeb hasta Cades Barnea por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor les había ordenado que les diera, después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y ellos y a su descendencia después de ellos. Y ahora el título es del versículo 9, es ayudantes para Moisés, y dice así: en aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique 1000 veces más de los que son y los bendiga tal como les ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Escojan de entre ustedes, de entre sus tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces ustedes me respondieron: bueno es que se haga lo que has dicho. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de 1000, jefes de 100, de 50 y de 10, y oficiales para sus tribus.
En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije: oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso, que será muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión les mandé todas las cosas que debían hacer. Fíjense cómo habla en pasado, porque está contando, está haciendo un resumen de todos los acontecimientos y de la ley que Dios había dado. Y también está bueno porque vemos desde otra perspectiva del libro de Deuteronomio un mismo acontecimiento con algunos detalles que quizás omitieron el libro de Éxodo, Números o Levítico. Dirá ahora desde el versículo 19, misión de los 12 espías. Aquí lo que vimos en el capítulo 13, 12 y 13 del libro de Números. Y dice así: entonces salimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Y les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a la cual entraremos. Y dice: me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu, y ellos salieron y subieron a la región montañosa y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe y dijeron: es una buena tierra, una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Fíjense, aquí nos dice que la idea de enviar a los 12 espías fue del pueblo. Y Moisés dijo: bueno, me agradó la idea, pero en realidad lo que Dios quería era que vayan y conquisten. No necesitaban mandar espías, ni necesitaban por allí, tener ciertas garantías, que la tierra es buena, pero que es fácil de conquistar, que es más cómodo. No, Dios le dijo: vayan y conquisten, y Él pelearía por ellos y con ellos. Pero la idea de enviar a los 12 espías fue del pueblo, y Moisés le agradó, y así lo hicieron. Sin embargo, versículo 26, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos allí a los hijos de Anac. Entonces yo les dije: no teman ni les tengan miedo, el Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino donde debían andar. Fíjense cómo les habla a ellos, pero no porque habían sido ellos específicamente, sino el pueblo en general, la anterior generación que ya había muerto en el desierto. Y sigue diciendo: el castigo de Dios es el título del versículo 34, y dice así: entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Y déjenme aquí hacer un paréntesis, poné en el comentario: debo seguir fielmente al Señor.
Debo seguir fielmente al Señor. Y acordate cuando vienen los momentos en que hay tentaciones de no ser fiel al Señor. Hay tentaciones de rebelarnos, de desobedecer, de caer en incredulidad. No lo tenemos que permitir. Debemos seguir fielmente al Señor. Entonces ponedlo en el comentario allí. Debo seguir fielmente al Señor. Y seguimos la lectura. Dice el versículo 37. El Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, a sus hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Pero ustedes vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como hacen las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. Fíjense cómo nos cuenta la historia del pasado, pero ya no habiendo sucedido el acontecimiento reciente, como fue en Éxodo, Levítico y Números, sino contándolo con lo que había pasado 40 años atrás, contándole a la nueva generación los errores que sus padres habían cometido para no volverlos a cometer. Porque solamente cuando aprendemos de la historia no vuelve a repetirse. Ponelo en el comentario. Solamente cuando aprendemos de la historia no vuelve a repetirse. Siempre y cuando sea una cuestión de rebelión, desobediencia, ¿no? Y obstinación al pecado. Cuando aprendemos de la historia no vuelve a repetirse. Ponelo en el comentario y seguimos y lo dejamos como una enseñanza para nosotros. Nos adentramos en el capítulo 2, y con este capítulo terminamos la lectura de este video. Y es titulado La providencia del Señor. Qué linda palabra, la providencia del Señor. Después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Entonces el Señor me habló. Ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte. Vuélvanse ahora hacia el norte y da orden al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión. Les comprarán con dinero los alimentos para comer y también con dinero comprarán de ellos agua para beber. Pero el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho y Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Y ahora el versículo 8 es titulado En camino de Cades a Sered. Y dice, pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, lejos del camino del Arabá, lejos de Elat y de Esión-Geber. Y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión.
Antes habitaban allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los horeos habitaban antes en Seir, pero los hijos de Esaú los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levántense ahora y crucen el torrente de Sered, dijo el Señor. Y cruzamos el torrente de Sered el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Sered fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento, para que todos hasta que todos perecieron. Cuando todos los hombres de guerra ya habían perecido de entre el pueblo, el Señor me habló. Tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab, y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban gigantes en ella, y a los que los amonitas llamaban somsoneos. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Y déjenme hacer un paréntesis, porque aquí en Deuteronomio capítulo 2 ya varias veces se nombraron gigantes y razas de gigantes, personas muy altas, con cuerpos muy fornidos, gigantes que habitaron en esa tierra y que tenían diferentes nombres. Bueno, hace poco hicimos un video en el canal, porque por si no lo viste, te dejo aquí el link de el video sobre los gigantes y su origen, pero después del diluvio, porque antes del diluvio habían gigantes, pero después hubieron gigantes también, razas de gigantes y ciudades enteras donde habitaban gigantes. Y aquí se menciona sobre todo en el capítulo 2 de Deuteronomio, y allí damos un poco de luz e información bíblica a través de dos materiales que utilizamos, que son la Biblia cronológica de estudio y el gran diccionario enciclopédico de la Biblia de Editorial CLIE. Así que allí leemos un poco, miren ese video si les interesa y seguimos la lectura nosotros aquí. Dice entonces el versículo 21, viniendo de allí, dice: pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar. Versículo 22 ahora: tal como Dios hizo con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, cuando destruyó a los horeos delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. Y los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. Levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Hoy comenzaré a infundir el espanto y el terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti, le dice Dios al pueblo de Israel. Conquista de Sehón. Dice: y entonces, desde el desierto de Camot, envié mensajeros a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciéndole: déjeme pasar por su tierra, solamente iré por el camino sin apartarme ni a derecha ni a la izquierda. Me venderás comestibles por dinero para que yo pueda comer, y me dará agua por dinero para que pueda beber. Déjeme tan solo pasar a pie, tal como hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy. Y el Señor me dijo: mira, he comenzado
a entregar a Seón y a su tierra en tus manos. Comienza a ocuparlo para que poseas la tierra. Entonces Seón salió con todo su pueblo a encontrarnos en batalla en Jaasa, y el Señor nuestro Dios lo entregó a nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades, y exterminamos a los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como nuestro botín los animales y los despojos de las ciudades que habíamos capturado, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y desde la ciudad que está en el valle, aún hasta Galaad, no hubo ciudad inaccesible para nosotros. El Señor nuestro Dios nos la entregó todas, pero conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido, no te acercaste a la tierra de los amonitas y a todo lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte. Y fíjense cómo aquí se ve un panorama de obediencia total. Pero habíamos recordado que habían tomado a ciertas mujeres y a las niñas y las habían traído. Y allí vimos en el libro de Números que le dice Moisés que no, que maten a las mujeres que habían tomado varón y que se queden solamente con las vírgenes. Bueno, ese detalle no está aquí. Aquí se da un raconto en conclusión de la obediencia del pueblo sin entrar en detalles, como lo vimos sí en el libro de Números. Bueno, un detalle a tener en cuenta para entender en equilibrio el contenido bíblico y el porqué de omitir ciertos detalles o, en otros casos, agregar otros detalles al texto bíblico. Espero que les haya bendecido esta entrada en lo que es el libro de Deuteronomio y seguiremos en el próximo video. Pero no te vayas de este, por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso en todo a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!